nos queríamos rajar todo, prácticamente. Por eso digo, esto pasaba, ¿se acuerdan el año pasado en tercero? Que presenté el proyecto para que la materia sea promocional. Digo, como era antes, y como lo sostuve el año pasado, aunque no había promocionalidad, presenté el proyecto, tengo que esperar ahora que el CAI lo acepte. Más allá de la discusión si alguien estuvo en el CAI, que si eran proyectos o no, bueno. Lo único que ahí sí, en lo único que me comprometo es en la asistencia. O sea, en geografía, porque hay algunos trabajos que entregar, algunas cosas. Pero ya era promocional, y el año pasado terminé haciéndolo igual. Hicimos un trabajo al final, y en el final se rendía. En realidad como igual tienen que pasar por una instancia para firmar libretas, que es el final, lo que se hace, se defiende el trabajo que ustedes hacen, pero ya es una materia menos. Y la verdad que todos los profes de geografía decidimos lo mismo. De la carrera de historia, tanto, por lo menos, Sabatier, que tiene primero, en segundo, no sé quién tiene. El profe de tercero también decidió que sí. Los anotados libres, ¿cómo quedamos? Y los libres tienen que hacer escrito y oral, pero vamos a hacer lo mismo, no te hagas problema. Van a hacer un trabajo y te lo voy a tomar en el oral. Ok. Porque es igual. Una consulta. Sí. Usted dice que va a ser promocionar la materia, pero anteriormente, cuando estaba toda la presencialidad, era con 2 notas de 7 o más. ¿Cómo va a ser ese tema? Porque ahora creo que es igual. No está con la nota numérica como antes. ¿O me equivoco? No sé. Va a ser igual, en realidad. La idea es que sea con 2 notas, que pueden ser parciales, trabajos o lo que fuere, y un trabajo y una defensa final. Yo después les mando en el programa cómo lo elevé. Lo que pasa es que todavía no me lo aprobaron. Pero la idea es... Ustedes ya la de tercero la rindieron así el año pasado. Geografía de tercero, porque yo estuve en la mesa de geografía de tercero. Sí, o sea, con Feroleto fue. Exacto, Feroleto hizo lo mismo y yo hice lo mismo con cuarto. O sea, hicimos esto de un trabajo porque eran promocionales antes. Ahora se autorizan, pero ahora en serio, hay que esperar que lo autorice el CAI. Yo después les mando el programa. Bueno, voy a empezar a grabar. Esta reunión está siendo grabada. Porque bajó a 155. Sí, bajó, ¿verdad? Sí, a mí 156, por eso. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, buenas noches, vamos a comenzar con la clase. Yo les había mandado un texto para diferenciar geografía de geografía política. Y no conforme con eso, yo lo que he decidido ahora es trabajar con un montón de conceptos más sobre geografía o geografía política. ¿Por qué se los digo? Porque vieron que no es tan claro, o sí fue claro el texto. ¿Pudieron definir la diferencia entre geografía política y geopolítica? No empecemos, Leandro, que no es Alperín, no empecemos. No, pero me costó porque mete el Estado en el medio, mucho no lo entendí, la verdad, sinceramente. Si no lo hubiera entendido, le diría encantado. No. Bien, por eso fue que... A mí, profe, perdón, sí. Mancilla Daniel, a mí me pareció que tenía que ver con que cómo se manejaba por una parte los conceptos, cuando se empezó a elaborar de la geografía política, los conceptos de territorio, Estado, después cuando ya se separó de esa escuela positivista, fueron trabajados de otro contexto, de otras ideas, ¿no? De otro enfoque que llevó a la geopolítica y a entender cómo cada contexto determinaba una forma de acción del Estado y del gobierno. Bien, lo que vamos a ver es porque en ese texto está hay algo que no aclara, que es el concepto que de alguna manera decía Daniel, ¿no? Que es el concepto que la geografía en un momento era una ciencia relacionada con las ciencias naturales y que después tiene un cambio a las ciencias sociales. Este es el primer tema.
Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre geografía política y geopolítica en anteriores a estos cambios, que son entre el cambio del paradigma de la geografía es más o menos entre 1960 y 1970, en la Argentina llega alrededor de los 90, digo, se va dando en distintos lugares académicos. La geografía política en realidad estaba relacionada con capitales, división política, formas de gobierno, y la geopolítica mucho más con el concepto de territorio, todo lo que plantea Ratzel, ¿sí? El espacio vital. Para la geografía política, esa geografía política era estática, no cambiaba, mientras que para la geopolítica, ¿sí? Era dinámica porque tenían que cambiar las fronteras. Antes era solamente límites, fronteras. Digo, esta geografía política no es la geografía política que existe ahora. Y esto hace que se vayan como anudando las definiciones. También depende para quién. Por eso ahora traje una serie de definiciones, son unas cuantas, pero la idea es desentramarlas. ¿Se acuerdan cómo nos pasó la semana pasada con los mapas? Que desentramamos una cuestión conceptual del mapa. Bueno, vamos a desentramar estas cuestiones conceptuales que por ahí no se dieron en geografía y que para llegar a la geopolítica nos resulta mucho más sencillo. Yo voy a ver si puedo compartir pantalla porque tengo como momentos. Acá está. A veces puedo, a veces no. Profe, también tenía que ver con los recursos, ¿no? De cómo los estados se apropiaban de los recursos. Yo lo relaciono con lo que vimos en Americana. Podría ser una intervención el canal de Panamá, un ejemplo por los norteamericanos. Exactamente. Porque el territorio es poder en algún momento. Entonces, vamos a ir. ¿La ven ahora? ¿La pantalla? Bien. Ahí está. Y acá por eso lo diferencié, de la geografía política clásica a la geopolítica crítica. Son los dos paradigmas. La clásica es aquella geografía que se estudiaba, que eran ríos, mares, océanos, y que la geografía política era una parte de la geografía humana. Entonces, el hombre actuaba en territorio políticamente. ¿Qué es lo que sucede después en esta geografía crítica? Acá, en esta geografía crítica aparece, o la geopolítica, porque después hay toda una geografía crítica en general, aparece el concepto de espacio de Milton Santos, aparece David Harvey, hay una serie de cuestiones, es más, hasta llega a escribir sobre geografía. Foucault tiene un texto donde habla de geografía si mal no me acuerdo mal el texto, pero es el texto que habla sobre genealogía del poder. Y tiene un capítulo que habla de la geografía, porque la geografía está pensada como el espacio social construido, o el espacio construido socialmente. Ya no es el territorio donde se extienden la división política de un país, sino que además hay cuestiones culturales. Esto que veíamos cuando hablamos de los pueblos originarios, ¿se acuerdan cuando hablamos de Tupac Amaru? ¿Por qué no se reunían todas las tribus indígenas? Digo, de alguna manera hay un espacio que tiene una construcción. Hoy los mapuches tienen un espacio construido que no coincide con los límites entre Argentina y Chile. Y un concepto de propiedad que es diferente. Bueno, este tipo de cuestiones son las que no les planteé, pero que tienen que ver con desentramar en la geografía. Ya no existe. Lucy, no puedes venir, a ver. Bueno, digo, no vamos a negar la existencia de la otra geografía, que es la geografía física, la que tiene que ver con los dinosaurios, la que tiene que ver con la edad de la Tierra, clima, bioma. Pero sí hay una geografía donde dice todos estos elementos son interesantes porque está el hombre presente en esto. Entonces, me parecía que, además del texto que les había dado, desentramar estas cosas, por ahí les resultaba después más sencillo leerlos, ¿o no? Entonces yo puse una serie de conceptos que son textuales sacados de distintos libros, ¿no? A propósito, para que veamos cómo va cambiando las conceptualizaciones. Entonces, esta primera contextualización aparece este tema de
la geografía política es más antigua que la geopolítica. Obviamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes leyeron en el texto? La geopolítica era alrededor de 1905, ¿no es cierto? El primer teórico, ¿se acuerdan? Antes de eso ya había geografía política. En este caso es la geografía política, se desprende de la geografía humana, que es lo que decía ahora, y termina siendo una rama de la geografía. Antes se hablaban de ramas de la geografía, como si la geografía fuera el tronco y salían ramas. Geografía humana, biogeografía, geografía física, ¿no? Era absolutamente todo diferente, como si la Tierra fuera algo alejado del hombre. Cuando hoy hablamos de geografía, y estamos hablando de geografía, por ejemplo, de geografía de género, la perspectiva de geografía de género, estamos hablando de otra geografía, estamos hablando de geografía de migración, estamos hablando de otra geografía. Entonces, en este concepto, y estoy parándome en una definición de geopolítica de 1965, a propósito están puestos los textos, para que vean que muchas veces se van a encontrar con estas cuestiones, porque son desde el marco teórico de la propia geografía. Entonces vamos a tener que es descriptiva la geografía política, mientras que la geopolítica se establece como una ciencia. Miren la diferencia. La geografía política es una rama de la geografía. Y la geografía política acá es una ciencia aparte que trabaja con los factores geográficos, la relación entre la vida y la evolución de los estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político. ¿Está? Entonces, acá dice que son dos cosas diferentes. Una es una rama, otra es una ciencia. Pero vamos a complejizarlo un poco más. Entonces, según estas definiciones, la geopolítica se diferencia porque es una ciencia, ¿sí?, que se ocupa específicamente de la estrategia militar. Y que además es factible que la geografía política solo describe territorios, mientras que la geopolítica en realidad tiene que ver con estrategias, ¿no? Acá hay Ashley, en el 89 dice que la geopolítica es una actitud genealógica, se ocupa del movimiento, el espacio, la estrategia y el poder. Es una ciencia que había caído, ¿se acuerdan?, en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial, porque habían dicho que la geopolítica era la que había sido de alguna manera, Ratzel entre otros, los que habían inspirado a Hitler a realizar avances geopolíticos y era una estrategia para tomar otros países, ¿no? La toma del continente europeo de alguna manera. Ahora, estoy siguiendo con lo mismo, ¿no? Hablo de una geografía política que observa Estado y Nación como una organización, ¿sí? Y profundiza más algunos conceptos que la geopolítica. La geopolítica se va a ocupar de, en realidad, estrategia, poder y tipo militar. Ahora, ¿qué pasa? Yo les digo hoy, la geopolítica de la pandemia, que es la geopolítica de las vacunas, ¿tiene que ver con una estrategia de tipo militar? No, se me ocurre que militar no, pero sin duda permite ganar espacios de poder. Bien, entonces es una geografía de poder, pero no militar. Antes el único poder existente era militar. Los estados más grandes tenían más poder porque tenían hombres, entonces al tener más ejércitos, tengo más posibilidad de ganar al otro. Cuando las guerras se tecnifican, ya no necesito yo puedo tener uno solo con uno de esos bichitos que vuelan, ¿cómo se llaman? Un dron teledirigido y volar una ciudad o una represa y ganar una guerra con un dron, con un solo hombre que no esté en ese lugar. Antes la guerra es cuanto más hombres tengo enfrente, eso me va a permitir ver si ganaba cuerpo a cuerpo una batalla. Pero bueno, sigo complejizando con conceptos. Lo que quiero es que vayamos viendo cómo va cambiando durante la historia, que el texto lo plantea, pero por ahí faltaba revisar esto de la vieja concepción de la geografía. Entonces, para estos autores que dividían, decían que es estrategia para el interés nacional y la política exterior de los estados. Y acá tenemos un problema. La geopolítica para las relaciones internacionales, de hecho en la Facultad de Relaciones Internacionales,
en Rosario, porque la UBA no tiene relaciones internacionales como carrera, sino que es como una rama separada de ciencia política, establece que todo esto tiene que ver con que la geopolítica es una disciplina que acompaña las relaciones internacionales. O sea, ni siquiera es una ciencia. Pasamos de que fuera una ciencia frente a una rama a pasar a ser una disciplina casi auxiliar, ¿sí?, de las relaciones internacionales. Avanzo. Y aquí hay una serie de conceptos que acá es de otro texto. Fíjense primero las fechas. ¿Ven que están por un orden? Bueno, en este orden de fechas, de alguna manera, va estableciendo distintos conceptos. Entonces tengo geopolítica, ciencia del Estado, como organismo geográfico tal cual se refleja en el espacio, ¿no? Entonces, es 1916, ¿en qué época estoy de la historia? En la época previa a la Primera Guerra. En el contexto de la Primera Guerra Mundial. En el contexto de la Primera Guerra. ¿Se entienden por qué? Porque a veces se hablaba que la geografía es como separada de lo que pasa en la historia. Y en realidad, lo que quiero plantear desde este lugar es la interrelación que existe. Entonces, acá es una ciencia del Estado para organizar el espacio. Estoy durante la Guerra Mundial, la primera. En los 60, estamos ¿en qué periodo? ¿Qué sería esto? La Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría. Exacto. La Guerra Fría. La Guerra Fría. La Guerra Fría y la descolonización. La descolonización y todo lo que significa la Revolución Cubana en el 59, ¿no? Entonces, es como un mundo muy particular. Entonces dice que la geopolítica es el estudio de los fenómenos políticos, considerando sus relaciones espaciales y también las relaciones que mantiene con la Tierra. En otros términos, será lo que significa la etimología de la palabra, la política geográfica, es decir, la política interpretada geográficamente. ¿Se entiende la diferencia entre este concepto primero y este otro? Acá es el espacio, acá es la política. ¿Está? Insisto en esto, tiene que ver con el contexto. Miren cómo fue cambiando. En el 63... Claro, de alguna forma, perdón, sí, profe, de alguna forma necesitaban legitimar el poder y el expansionismo de algunos. De hecho, exacto, del 60 al 70 se instala la renovación de, creo que el autor dice, una corte marxista, anarquista, humanista, que le dan otro enfoque a eso me refería. En el mismo contexto, otro enfoque. Y mi pregunta es, ¿tiene que ver algo también con alejarse del determinismo geográfico? Es que empieza a cambiar en ese momento, deja de ser una geografía física, pura y exclusivamente para ser una ciencia social. En un momento era una ciencia natural, por eso había que conocer, que yo en el profesorado en primer año tuve astronomía, porque tenía que saber cómo se manejaban los planetas, y después tuve geología, y después tuve hidrología, o sea, cosas que tenían que ver con cuestiones físicas, porque así un profesor de geografía tenía que saber cómo eran las corrientes marinas, cómo eran las isobaras, las isotermas. Los que son un poco más grandes, antes de los cambios de planes, esto lo veían siempre. O sea, había como mareas, costas, que era un fiordo, que era un firth, un montón de cuestiones que eran cuestiones físicas. No me explicaban para qué servía tener un fiordo, un firth o una corriente marina. Porque esta corriente marina, qué sé yo, estoy pensando, ustedes saben que primero saben lo que son las corrientes marinas, ¿no? Son esos flujos de agua como ríos, mal dicho, pero como ríos que pasan por los océanos, son como corrientes. La corriente marina del Golfo, que es cálida, llega hasta el puerto de Narvik en Noruega. Por lo tanto, Noruega es un puerto, el de Narvik puede exportar todo el tiempo porque no se congela, ¿sí? Porque le llegan estas aguas un poco más cálidas. ¿Se entiende esto? Entonces, por lo tanto, hay un desarrollo particular. Sí, Javier, menos mal que levantas la mano porque eso, el cartelito me salta. Adelante. Una consulta, porque en el texto dice al principio que Ratzel es como que inicia la geografía política. Sí. Y hace, o sea, une lo que es el espacio con la política, que son inseparables.
la política del espacio. Y después otras corrientes vuelven a la geografía física o descriptiva. Pero Exacto. esa geografía política que él intenta formar no analiza lo político como la geopolítica. No, en realidad lo que analiza es el poder que tiene el Estado sobre los territorios. Entonces, como la política, es un poco parecido a esto, ¿no? Como la política al servicio, la política geográfica, es decir, la política interpretada geográficamente. Digo, estaría dentro de ese fenómeno. Y esta otra, del espacio, la ciencia del Estado como organismo geográfico, estaría más cercana a la geografía política, podríamos decir. La idea es seguir, cualquier cosa, como yo no los veo, a veces no tienen para levantar la mano si están en el celu. Profe, sí, ahí está, hables. Una consulta, pero si nosotros tenemos que dar una definición. Ya vamos a llegar. Claro, pero tenemos que dar una definición dependiendo de la época, digamos, no, mirá, en el 60 significa esto, en este año tanto, o sea, ¿cuál sería Exacto. la definición? Ahora vamos a ir llegando a todas estas para llegar al final, de alguna manera, y para ubicar las definiciones. ¿Por qué? Porque si después yo tengo que trabajar geopolíticamente un estudio de un caso, como habíamos comentado, tengo que entender el marco teórico. ¿Se entiende esto? Este marco teórico es que cuando leen ustedes algunas cosas, por ejemplo, si alguien hace el conflicto que hay entre Israel y Palestina, depende el periodo donde se desarrolle ese conflicto, va a tener una visión geopolítica diferente. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Entonces, ¿para qué hago esto? Primero para desentramar, y segundo, acá está Agustina tratando de entrar, ¿o entraste, Agustina? Porque para mí que está entrando, si no manden un mensaje. ¿Entraste? Bien. Porque me salta en el celu, entonces... Gracias. No, de nada. Bueno, seguimos entonces avanzando, llegamos a los 90. En los múltiples casos que hoy se habla de geopolítica, se trata de hecho de rivalidades de poder sobre territorios y sobre los hombres que allí se encuentran. ¿Qué pasa entre el 89 y el 90? ¿Guerra del Golfo es ahí o no? Sí, pero ¿qué pasó antes? La caída del muro de Berlín. Se acaba el mundo bipolar en los 90. Exactamente. ¿Se entiende esto? Entonces, ahora dice, cuando se habla, se trata de rivalidades de poder sobre territorios y sobre los hombres que allí se encuentran. Se cae el muro de Berlín, se parte en mil pedazos la ex Unión Soviética, ¿sí? Posteriormente va a venir todo el tema de la guerra de Sarajevo, se van a empezar, el mundo deja de ser bipolar, eso lo vamos a ver después, deja de ser bipolar. Por eso todas estas concepciones están relacionadas con el contexto histórico. No es que, es más, para mí todas las ciencias están relacionadas con el contexto histórico porque detrás de esto está el hombre. La matemática también, se investiga determinadas cosas y tienen que ver con conceptualizaciones ideológicas. Pero bueno, la gente dice la matemática, la física, la química, hasta las vacunas ideológicamente se piensan. Pero los científicos serios, que son los de las ciencias duras, porque los que venimos de las ciencias sociales parece que, como somos ciencias blandas, parece que no somos tan importantes. Digo, siempre fueron las ciencias consideradas duras las que está un investigador en un laboratorio y está buscando una vacuna para salvar al mundo. El resto no era ciencia. Bueno, esto también pasa con la geografía. La geografía no se quiere desprender de esta validez que tiene de ciencia pegada a las ciencias naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los geógrafos eran los que hacían los mapas. Los geógrafos eran los que marcaban, en la época de la conquista, iban marcando qué territorios tenían recursos, o sea, el que tenía el manejo de los mapas tenía el poder. Esto lo vimos la clase pasada. Bueno, esa geografía no la quiere perder el poder. Después del 93, que además estamos teniendo también lo que decía el compañero del Golfo, acá tenemos algunas otras cosas que dice: en las diferentes situaciones en que hoy se habla de geopolítica,
Se trata esencialmente de conflicto de poder. Hasta acá teníamos espacio, acá teníamos política, acá incluimos poder. Acá había rivalidad de poder sobre territorios. Acá hablamos del poder. Los razonamientos geopolíticos no se plantean solo a nivel planetario. No se trata exclusivamente de relaciones interestatales, sino que se inscriben también dentro del ámbito de cada Estado. ¿Qué está surgiendo? Ahí, perdón. Sí. Un poco no habla de lo espacial cuando dice el tema de que no es solo planetario. Por un lado tiene que ver con esto porque estamos en la guerra de las galaxias, ¿sí? Aquella famosa lucha por el espacio. Pero además aparece otra cuestión que es la globalización. Entonces, ahora tengo algo que es interestatal, pero también tengo problemas, relaciones dentro del ámbito de cada Estado. Y en los 90 surgen muy fuertes los separatismos. Entonces, no sé, estoy pensando en... el norte de Italia se quiere separar el sur de España, Cataluña. ¿Se entiende esto? Se separa en 1000 pedazos lo que era la Yugoslavia, ¿sí? Lo único que se une es Alemania, pero todo lo demás que estaba unido a la fuerza, Checoslovaquia, o sea, todo eso se va separando y la Unión Soviética se separa totalmente. Entonces también acá hay un problema. Entonces la geopolítica va de alguna manera, o la geografía, paralelamente esta ciencia, va detrás de lo que va sucediendo, ¿sí? Y va tratando de justificarlo a partir del contexto. Entonces estamos en el 95. En el 96, y son distintos autores, ven que son de distintos ingleses, franceses, se utiliza el término geopolítica para denotar una cierta espacialidad de poder que traspasa y transgrede las fronteras internacionales. Esto es la globalización, pura y exclusivamente. Ya no hay fronteras, porque ¿dónde están las fábricas? Yo no sé cuando compro un producto, ¿dónde fue armado? El criterio de globalización es hasta la vacuna que teóricamente hace Argentina, que fue a México para ponerlo en un frasquito, pero finalmente quedó en Estados Unidos, pero cuando vuelve tiene una patente que es norteamericana. ¿Se entiende esto? O sea, se arma en distintos lugares. Me van escuchando, ¿no? Porque yo me siento acá solita. Sí, se entiende. Sí, profe, se escucha. Cualquier cosa pregúntenme, porque saben que es esto de no veo nada más que la pantalla, que está lo que marco yo. Esto último me hizo pensar en esa historia que en la época de la Revolución Industrial, un país próspero era aquel que tenía un montón de chimeneas tirando humo negro. Tal cual. Después, un país próspero era aquel que ponía esa fábrica que tiraban humo negro en países cutres y ellos tenían un aire de lo más limpio. Pero por eso tiene que ver con cuestiones que van cambiando. Por eso esto de, ustedes en el texto tenían muchas definiciones juntas y dije, bueno, voy a... La papelera, por ejemplo. Digo, se las voy a complicar más, o no, pero la idea es ir desentramándolo para poder entender el texto. Porque si no lo pongo en el contexto histórico, estoy en problemas. Y estoy llegando al 2000, por eso digo esta categoría de fecha, ¿no? En el 2000 geopolítica es el estudio de las relaciones internacionales y los conflictos desde una perspectiva geográfica. La perspectiva geográfica sugiere que la localización, la distancia y la distribución de los recursos naturales y humanos ejercen significativas influencias sobre las relaciones internacionales. Acá es la negación de la geografía como ciencia, porque lo más importante son las relaciones internacionales. Y la geopolítica estudia las relaciones internacionales, y la geografía es una ciencia auxiliar que me da... Tengo que saber geografía, tengo que conocer un mapa, tengo que saber las distancias, tengo que saber qué recursos hay, con qué personas cuento, ¿no? Vamos a seguir con más. En el 2003, este señor Agnes, que hace un revisionismo de la geopolítica, dice, y eso también es para desentramarlo, actualmente el término geopolítica se usa profusamente para referirse a fenómenos tan dispares como conflictos de fronteras internacionales,
la estructura de las finanzas globales o la configuración geográfica de los resultados electorales. O sea, ya la geopolítica me sirve para muchas más cosas. Estamos en un mundo globalizado. No solo la frontera, las finanzas, porque el mundo está globalizado, pero también los resultados electorales, y esto es adentro de cada estado, ¿no? Esto que se llama después la geografía electoral. Unas acepciones del término le atribuye un significado más concreto: el examen de las supuestas clasificaciones y explicaciones geográficas que participan en el diseño de la política mundial. Entonces dice, bueno, el que sabe geopolítica puede leer la política mundial. Es preciso distinguir esta geopolítica histórica, dedicada al razonamiento práctico, de la que a veces se llama geopolítica crítica, que se ocupa bien de exponer las huecas afirmaciones de ciertos autores geopolíticos de que han encontrado la verdad en la política mundial, a bien de indicar las representaciones que están en la base de la política exterior de determinados estados. Lo que dice es, no muchachos, no es así que el que maneja la geopolítica maneja toda la política mundial. Son cosas diferentes. Porque hablo de fronteras, perdón. No, me fui todo para atrás. Hablo de fronteras, pero también hablo de finanzas. ¿Dónde está el dinero de los bancos en este momento? Nadie sabe. Uno el dinero, ya para cualquier humano, el dinero es, yo llevo la tarjeta y pago, pero yo el dinero no lo veo, lo que cobro lo pago. Sí, supongo que alguien me depositó, pero si yo no retiro con una transacción desde la computadora, pago las cuentas de un dinero que nunca tuve. ¿Se entiende esto? Antes tenía que ser tangible el dinero. Sí, tenía que no me sorprendería que parte del dinero que manejamos no exista. Bueno, nunca se sabe. Manejamos guarismos únicamente, pero plata muy poca. Bueno, pero algo peor. ¿Qué son más los ahora bitcoins? sabiendo que está también Mercado Pago, que con el Tal cual. celu escaneás y ya pagaste y listo. Es tu Pero se billetera entiende como virtual. una concepción totalmente diferente. ¿Quién podía haber pensado? No me voy muy lejos. Estoy pensando en la década del 50, del 60 en la Argentina, en el 70. ¿A alguien se le hubiera ocurrido que no iba a cobrar su salario y que lo iba a pagar con las cuentas por un celular? Además que no existía el celular, pero digo, sin la idea de guardar la plata. ¿Se acuerdan las abuelas cuando guardaban la plata? O sea, eso no existe como concepto, además de que no queda plata para guardar, digo, pero además de ese detalle. Bueno, no existe. eso, profe, se nota mucho con la gente de cierta edad que todavía Exacto. quiere ir a sacar la plata al banco, no se puede acostumbrar porque esa desconfianza de, bueno, mi plata no está, hasta que no la veo. Y se producen esos problemas. Claro. Es todo un tema, pero ¿se entiende cómo fue cambiando? Lo que trato de hacer es... Sí. Le digo, y antes de, yo me acuerdo cuando arranqué de cadete, antes del tema de pagar virtualmente, Sí. me acuerdo iba al Banco Provincia a hacer algunas cadetería y demás, y los abuelos me decían, eso, yo le decía, ¿por qué no lo va a pagar al pago fácil? Ahí me decía, eso de pagar en un kiosco, me dicen, Claro. yo no entiendo. Le parecía que si lo tenía que ir a pagar mis nonos igual, o sea, la institución del banco era para ellos que un kiosco, ir a un kiosco a pagar, aunque sea plata física en ese momento, pero les parecía que era algo raro, no sé. Pero se entiende cómo... Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque estamos inmersos en este periodo. Y es como complejo. Ustedes, porque por ahí no vivieron esta idea de... Además, los bancos generaban todo un temor después del 2001 en la Argentina, muy fuerte. El banco nunca se podía quedar con tu plata hasta que pasó el 2001. Digo, a ningún abuelo nuestro se le ocurriría pensar que no había lugar más seguro que el banco. Había que tener el dinero en el banco. Después muchos lo cambiaban a las financieras, pero igual depositaban dólares, porque el banco era lo sagrado. Bueno, esa institución en el 2001 se cae, y esto tiene que ver también con una geopolítica. No le pasa a la Argentina solamente. Todo esto que tiene que ver con devaluaciones, default y demás, tiene que ver con organismos internacionales que juegan como el Fondo Monetario, por ejemplo. ¿Queda un poco más claro ahora el concepto de geopolítica o no? Sí, profe, se puede decir que la geopolítica clásica, creo que el autor lo nombra, es un saber dentro de la esfera militar, por decir, porque atraviesa el contexto justamente esa circunstancia de
no solo son estas ideas europeas, sino que después fueron tomadas por los estados nacionales autoritarios para argumentar ese totalitarismo. Entonces Eso se va construyendo. en las primeras épocas. Ahora la tenemos como más dispersa, ¿no? Claro, porque se fue, el contexto ya nos obliga, con esto de la caída del muro de Berlín, nos obliga a pensar igual los mismos conceptos, darle significado, pero ya no en un contexto militar, sino en un contexto donde se estudia por ahí el liberalismo, el neoliberalismo, las prácticas que utilizan. Antes las prácticas eran militares, ahora por ahí ya no está esa confrontación bélica. Y además esto que traes vos bien es, yo hablo de la geopolítica y paralelamente es el neoliberalismo. Digo, hay una cuestión también que está marcando algunas cuestiones que tienen que ver con qué significa el trabajo, hay un cambio de paradigmas muy grande. Acá en el 85... En relación a la pregunta que usted hizo recién, le voy a ser honesto, cuando un concepto tiene una definición es clarísimo. Cuando tiene 200 ya no lo es tanto. ¿Qué es lo que estoy viendo? Esa es la idea. Profe. Sí. Entonces, que la geopolítica estudia el proceso, los fenómenos políticos, o sea, atravesando las fronteras. Pero todavía no llegamos. Los aspectos geográficos de los procesos políticos. Todavía no llegamos a la definición de geopolítica. Estamos. Pero, profe, aunque no tengamos la definición, se podría decir que cuanto más actual se vuelve, tiende a tener que ver con todos los aspectos de poder. Exactamente, tiene que ver con esto de la relación que hay en forma directa con la vida de las sociedades, de alguna manera. Sí, por eso va cambiando. Cuando esta definición, que es del 85, dice, es la ciencia que estudia las mutuas relaciones, influencias y acciones entre Estado y espacio, a fin de aportar conocimientos o soluciones de carácter político, está muy relacionado con una geopolítica crítica, ¿sí? Y estoy pensando en Milton Santos y lo que tiene que ver con la construcción del espacio. Entonces, hay relaciones, influencias y relaciones de poder entre el Estado y el espacio, que además aportan conocimiento. Ya no es solamente para ir a conquistar a otros, sino que se debaten internamente cuáles son las cuestiones geopolíticas. Aquí hay otra definición que dice: la geopolítica, la intersección y graduación de los factores materiales y espaciales en el diseño y práctica de la política exterior. Esto lo dicen desde los estrategas de los Estados Unidos, ¿no? O sea, que la geopolítica lo que hace es cruza factores materiales, y cuando hablo de factores materiales serían los recursos humanos, los recursos naturales, con el espacio para diseñar una práctica de política exterior. Ahora, otros autores, y estoy llegando al 2007, y en este caso es de la corriente de Milton Santos, este brasileño Meira Matos, dice que la geografía es una rama de la ciencia política. Hasta ahora la ciencia política no existía. Vieron que eran las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la ciencia política tampoco la considera una ciencia. La política era una práctica. Hasta que se pudo hacer un marco teórico pasó bastante tiempo. De hecho, en la Argentina, la primera vez que hubo ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, en una universidad pública, porque había universidades privadas como la Católica, se abre en 1986. Con la llegada del radicalismo se abre la carrera de ciencia política. Dice: la geopolítica es una rama de la ciencia política que se formó por la dinámica, interacción dinámica de tres ramas del conocimiento: la geografía, la política y la historia. Acá tengo otro tema que es el espacio físico, el tema del poder y el arte de gobernar. En los demás tenía el poder, pero el poder como tomar el territorio de otro. Acá es el poder, el arte de gobernar y la historia, que es la experiencia humana. Conceptuamos sistemáticamente a la geopolítica como la aplicación de la política a los espacios geográficos bajo la inspiración de la historia. El espacio natural, a través de los tiempos. Digo, esto que les decía, no es lo mismo tomar un espacio en una época que en otra. Esta sería una corriente crítica de la geopolítica. Pero para que no se sientan mal, tenemos más.
Esta es del 2009, de un diccionario sudamericano de seguridad y geopolítica, la geopolítica unida a la seguridad. La geopolítica necesita un reordenamiento desde nosotros mismos como teoría de análisis multidisciplinario de las ciencias sociales. Y el diseño de... Acá posiciono la geopolítica en el siglo XXI como el pensamiento político insertado en un espacio y un tiempo latinoamericano. Acá hay una posición de revisionismo crítico frente a las escuelas europeas. Y después, 2009, 2011, parado ya desde América Latina, es a fin de trascender los enfoques instrumentales de la geopolítica neoconservadora, la geopolítica crítica. Acá estoy hablando de dos enfoques diferentes. La geopolítica neoconservadora era esta de conservar el tierra, nada más que el tema del espacio y el poder, sin la idea del tiempo. Dice, la existencia de múltiples escalas, actores que modifican el espacio y la historia, es decir, la acción política y social más allá del Estado-nación y de las instituciones. Por lo tanto, sus líneas de investigación buscan complementar, más que reemplazar, nuevas y distintas formas de geografía política que armonicen las viejas y nuevas agendas geopolíticas. Acá hay una crítica al concepto como seguridad, nación, amenaza, soberanía. Digo, acá lo que se le da a la geografía crítica es esta idea de tener en cuenta de la intersección. Primero, retomando lo del diccionario, que es un análisis multidisciplinario, que es de las ciencias sociales, y que acá trabaja la escala que tiene que ver con el espacio, el tiempo, los hombres, los actores, una construcción social. Cuando se duerman me avisan. La perspectiva geopolítica se asocia al estudio de las relaciones y estrategias de poder que establecen diferentes actores, que pueden ser los estados, pero también pueden ser otros, y que tienen implicancias espaciales. Poder, política y espacio son, por tanto, conceptos claves siempre presentes en los análisis geopolíticos que pueden considerarse a cualquier escala de análisis. Esta definición es más cercana a lo que vamos a trabajar, ¿no? Esta idea de, puede ser, hay actores, estoy hablando de relaciones y estrategias de poder, actores principalmente aún los estados, pueden no serlo los estados, y que pueden tener implicancias espaciales, poder, política y espacio. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, todos deben haber escuchado alguna vez del subcomandante Marcos y de Chiapas, ¿no? Sí, sí. Bien. Ahí hay una cuestión geopolítica donde deciden en Chiapas hacer algo separado, ¿sí? En un territorio que tiene características propias. Profe, yo desconozco, no sé. Ah, bien. A ver, ¿quién me ayuda? En México hay una zona que se llama Chiapas. Hay esto es en el año, en el mismo momento que se establece el ALCA. ¿Sí? No, si mal no recuerdo, creo que es el 1 de enero del 2000, que toman un territorio que está formado... 1 de enero del 94. Ah, 94. 94, bien. 1 de enero del 94, el ejército zapatista toma San Cristóbal de las Casas. Perfecto, gracias. Y contale a tus compañeras qué es San Cristóbal de las Casas. ¿Qué hay ahí? Bueno, San Cristóbal de las Casas es un pueblo muy colonial, muy pintoresco. Tuve la suerte de estar ahí. Ah, buenísimo. Sí, de algunos caracoles. Nada, el San Cristóbal de las Casas es una ciudad que pertenece como reglamentariamente al Estado mexicano, pero en las afueras, al igual que en las afueras de todas las ciudades de Chiapas, que es al sur de México, en una zona de selva, en líneas generales, se establece una lógica que se llama son porciones de territorio que son de autogobierno. Profe, ¿podrás silenciar al otro chico que está se... hablando también arriba de Maxi, porfis? Porque Lucho, no se le entiende nada. No puedo entrar a la pantalla. Perdón. No puedo, perdón, pero desde acá no puedo desactivar. Ahí está, igual ahí se muteó. Dale, gracias. Ahí está.
Bueno, nada, es esto, son porciones de territorio dentro del estado de Chiapas. Hubo algunos estados que se fueron sumando, pero el punto fuerte es Chiapas, en donde se establecen lo que se conoce como caracoles, que son estos territorios que el pueblo se autogobierna, digamos, se hacen asambleas, es una organización política, podría denominarse paraestatal, en donde el lema es el pueblo manda y el gobierno obedece. O sea, en definitiva es un poco eso. Son territorios, son tierras comunales que se trabajan de forma comunal y comunitaria. En el 94, el 1 de enero, toman el Palacio de Gobierno de San Cristóbal de las Casas de esta ciudad y le declaran la guerra al Estado mexicano, el Ejército Zapatista. Me gustaría que aclares la población. La población es una población indígena. Digo, esto, o sea, en línea general, la mayoría de la población tenía tierras comunales. Digo, para situarme. Sí, adelante. Sí. Perdón, no solamente son indígenas, sino que es algo que a mí me llamó la atención, porque la verdad que a pesar de estar familiarizado con la experiencia de lucha, no conocía, es que prácticamente en los sectores más populares y más radicalizados no se habla ni siquiera castellano. Se hablan en lenguas nativas provenientes del náhuatl. Así que es muy fuerte culturalmente el arraigo indígena, más allá de que pertenezcan al zapatismo, no. Hay comunidades que son, las chamulas, por ejemplo, son comunidades indígenas que no están circunscriptas dentro del zapatismo, pero que igualmente en sus comunidades también trabajan la tierra de forma comunal. Pero para mí lo más llamativo es esto, digo, la declaración de guerra dentro de una organización política hacia el propio Estado nacional. Le declaran directamente la guerra al Estado mexicano. Dura muy poco, digo, esa declaración de guerra, pero ponen pie y aparte se da justo en un momento de crisis económica muy profunda. Hay un documental muy lindo que se llama 1994, que está en Netflix, que cuenta todo esto, está muy bien documentada la toma de San Cristóbal de las Casas. Digo, generó un revuelo en México, que venía un proceso neoliberal brutal, como todos los procesos políticos de México, y el zapatismo empieza a tener una raigambre popular bastante fuerte, empieza como a multiplicarse en varios estados. Después hay algunas traiciones, como siempre en estas cosas, pero el zapatismo sigue vivo y coleando, organiza encuentros anualmente. Hay mucho espacio, que a mí me sorprendió, mucho espacio abierto a estudiantes, a investigadores, a la comunidad académica, internacional, a que vayan a conocer la experiencia. Si bien son un poco celosos de su territorio y lo cuidan, obviamente, como que no. De hecho, para entrar a un caracol tenés que prácticamente que te cachean, digo, es medio. Son organizaciones un poco paraestatales, me parece que esa es la definición. Y están militarizadas, o sea, no es que no tienen armas, digo, si no, no se podrían haber sostenido de alguna manera. Y tiene dos características esto, de lo de Chiapas. La primera, que lo dirige un subcomandante, que no se le conoce la cara, que se llama subcomandante Marcos. ¿Por qué no es el comandante? Porque el comandante es Zapata. Digo, esta es tierra de Zapata, del que fue asesinado. El que había propuesto la reforma agraria cuando lucha en la guerra, en la Revolución Mexicana. Digo, hay como una reivindicación hacia sus orígenes, ¿sí? Y hay este tema de se pudo hacer en lugares donde eran tierras comunales, donde no fue tan complejo sacar a la gente que tenía propiedad privada porque era mínima. Digo, por eso decía esto de la idea de que eran comunidades indígenas. Bueno, esto que le estoy planteando a ustedes, hoy ya no lo es tanto porque ya como que conviven. Porque por otro lado nos están peleando con el Estado mexicano y el Estado mexicano los tiene adentro, dice que son mexicanos. Digo, no es que los expulsó y no declararon la independencia, ¿no? Sino que son un Estado aparte, pero no es que quiero ir a la Ciudad de México a tomarla y cambiar hacer la revolución cubana, pero en México, ¿se entiende? Acá son como cuestiones, bueno, esa cuestión geopolítica tiene una idea de estudio de relaciones, estrategia donde hay actores,
que no son el Estado, uno de ellos sí, pero el otro es otro que se conforma casi en un Estado, pero con características propias, que tiene características espaciales, de poder, de política, tiene una organización diferente, esto de asambleísta, en un espacio determinado que está custodiado, y por eso cuando tenías que entrar tenías que pasar por los grupos paramilitares. Pero no es que salen ni a enfrentarse con los otros, ni el ejército, fue muy poquito lo que hizo el ejército mexicano. ¿Se entiende ahora más o menos esta perspectiva geopolítica? No necesito tener un combate todo el tiempo para generar distintas características de relaciones y estrategias de poder. Entonces, a ver, ¿cuántas me quedan? Me queda una sola. A partir de todo esto, esta es otra definición que me parece interesante. Genéricamente se puede considerar la geopolítica como el ámbito de la geografía para el estudio político, en sentido amplio, del territorio en su conclusión espacial y temporal, que complementado con un enfoque multidimensional y multiescalar de la nueva geografía política, se entiende cómo va juntando, favorece el abordaje integral de la cuestión energética desde una visión geopolítica multiescalar. ¿Multiescalar qué significa? ¿Saben cuáles son las escalas en geografía? No. Bien, por eso. ¿Qué tiene que ver con lo regional? Cuando eso, dice profe? 1 en 100, 1 en 1000, ¿eso? No, las escalas son, en realidad, lo local, ¿sí? Puede ser la ciudad, puedo pasar a la provincia o el municipio, puedo pasar a la provincia, al estado, ¿sí? Al continente. Digo, las escalas son diferentes. Por ejemplo, el caso de Chiapas es muy claro. Hay una escala de un estado-nación consolidado y demás, y en esa misma escala hay una cuestión que es local. Entonces, hay múltiples escalas, ¿no? Y dimensiones. Y en síntesis, esta me parecía que era la que dice Sánchez, este señor, dice, vaciada de su contenido ideológica, en su uso actual puede apreciarse cierta clarificación formal en la diferenciación entre geografía política y geopolítica. La primera como propuesta teórica conceptual y la segunda como una geografía política aplicada desde la visión anglosajona, una geografía de conflicto de la visión francesa. O sea, en realidad, ¿son diferentes o no son tan diferentes? De esta nueva geografía política está diciendo que la geopolítica tiene mucha relación, que hay un marco político donde la geografía política piensa en el tema del espacio, y la geopolítica está trabajando, o bien esta visión anglosajona que es una política aplicada, para la geografía francesa es la geografía del conflicto, y para las corrientes latinoamericanas es lo que planteaban este tema de el espacio, el tiempo, ¿no? El pensamiento político sentado en espacio y tiempo, en este caso latinoamericano, o soberanía, identidad, desarrollo, nación, o sea, un montón de cosas que para nosotros son importantes. Bien, voy a dejar de compartir un cachito, así los veo, porque es horrible. Me hace pensar en didáctica y pedagogía. O sea, bueno, por un lado el conjunto de teorías y por otro lado la aplicación práctica del conjunto de teorías. Y acá hay un tema. Didáctica y pedagogía, por ejemplo, no son ciencias. Por eso se llama ciencia de la educación la carrera. Claro, o sea, me refiero a que por un lado está toda la geografía política que brinda todas las herramientas, la utilización práctica de esas herramientas en la cancha parece que fuera la geopolítica. En realidad, por decirlo de una manera, la geopolítica lo que hace es pone en juego además las cuestiones del poder sobre esas relaciones estatales, interestatales, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar desde la geografía de la geopolítica, pero jugando con estas todas múltiples escalas, local, global, lo que tiene que ver con los recursos naturales, pero también tiene que ver con la globalización. Si no, no puedo entender en este mundo un montón de cuestiones que hacen a los conflictos geopolíticos en el mundo. No sé si les compliqué más, yo igual después se las paso Leandro va a decir que parece que agarré al Perín, pero en la geografía, ¿no? ¿Te quedó más claro ahora que vos decías?
¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, decime, Daniel. ¿Podría ser entendida la geopolítica como ese, digamos, ese espacio de administración por los distintos poderes? El más reconocido sería el Estado, de administración, organización de escala no solo local, sino regional y también internacional, a través de la intervención de, digamos, si yo me posesiono en un Estado, intervengo y pongo un gobierno, ahí ya estaría haciendo un acto geopolítico. No. ¿No? No, porque en realidad estoy haciendo una imposición, hice una guerra. Cuando ya hay una guerra determinada, ya quedan determinados dos grupos de poder. ¿No? O sea, a ver. Profe, o sea, la geopolítica, digamos, serían las tensiones, ¿no? Porque si ya hablamos de guerra, ya está, ya no hay geopolítica. Ya no hay geopolítica. Guerra, ya no puedo negociar. Cuando estoy en una guerra, no puedo negociar. Claro, por ejemplo, la Guerra Fría es el ejemplo más grande, porque tenemos dos países que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial que se enfrentan armamentísticamente, ¿no? Mirá, yo tengo este misil, tanto, que llega a tantos kilómetros y es supersónico. Ah, sí, bueno, yo tengo 2 micrófonos abajo del agua que te escucho todo lo que... ¿Entendés? O sea, yo creo que la geopolítica abarca eso, ¿no? Las tensiones entre dos países o más, y no la guerra, digamos. Porque la guerra, como dice usted, ya ahí no hay geopolítica, digamos. Por ahí lo que a mí me interesa para trabajar es que cuando uno analiza un conflicto geopolítico, ¿sí? Donde hay cuestiones de poder, también tengo que medir lo otro, lo cultural, lo interescalas, los recursos, las necesidades del otro. O sea, todo el mundo termina estando interconectado. Al punto tal que hoy en la geopolítica, y yo le decía esto de las vacunas, al que peor le fue Estados Unidos. Estados Unidos se queda discutiendo una vacuna que no quiere dar, o 2 vacunas o 3 que tiene, mientras que China y Rusia invade el mundo de vacunas pensando que no tenía ningún poder. Si uno piensa, con Trump, el poder lo tenía Trump, y de golpe, las vacunas China y Rusia es la primera que sale. Bueno, ese es un problema geopolítico. Sí, incluso le digo más. Las vacunas salieron más o menos en simultáneo, pero imagine que hubiesen salido mucho tiempo antes, por ejemplo, las vacunas rusas. Norteamérica, realmente, por una cuestión, hasta le diría, de amor propio, no podría usarlas. Se quedaría esperando a que saquen alguna vacuna propia, porque si no, es como que de alguna manera desplaza el foco de poder hacia Rusia. O sea, es que el problema, ¿cuál es el problema que tenemos? Las vacunas China y rusa son estatales. A ver, es una investigación del Estado, y las otras tienen una patente privada. Digo, no es que no tengan, no es que los rusos nos van a regalar la fórmula, pero lo que voy es una investigación estatal, tanto en Rusia como en China. En Estados Unidos es la investigación, las hacen las empresas privadas. Digo, hay otra, el Estado le da el margen, pero por este criterio liberal no interviene sobre eso. Había levantado alguien la mano, perdón. Yo, profe. Dale, si estos aspectos que abarca la geopolítica, ¿qué le queda o qué se diferencia de la ciencia política? ¿O es otra cosa diferente? Bien. Porque veo que es sobre las cuestiones de poder, las cuestiones sociales, el espacio, es como que abarca mucho y no entiendo dónde entra la ciencia política. Bueno, la ciencia política, y esto es un tema, ¿no? Cuando yo empecé la carrera, porque soy licenciada en ciencia política, todo el mundo me preguntaba, ¿y qué vas a hacer? ¿Para qué sirve? Es más, no me voy a olvidar que cuando me recibí, mi sobrino era chiquito, y cuando vino a la jura, lo primero que preguntó, dice, mi mamá es médica y cura, mi papá hace casa. ¿Qué hace alguien de ciencia política? Y recuerdo que mi hermana me decía, trata de explicarle algo que haga, porque un abogado, digo, un cientista político en realidad, o la ciencia política, se dedica al análisis de muchas variables. Entonces, puede trabajar en la ciencia política puesta al servicio de las relaciones internacionales, ¿sí? O puede trabajar al servicio de la política nacional. Lo que hace es estudiar, o sea, que la política se transforma en una ciencia, ¿sí? Que tiene determinadas características que pueden ser estudiadas como una ciencia. Entonces, la geopolítica es una ciencia que la relaciona
a la ciencia política solo con el territorio. Pero si quiero trabajar, por ejemplo, los grupos, y ahí se toca muchísimo con la sociología, los grupos neonazis o la derecha surgiendo en el mundo es un estudio desde la ciencia política. ¿Sí? Porque hace el análisis político de las ideologías. O, no sé, quiero analizar el marxismo en determinado... Es el análisis ideológico de esas cuestiones. Lo que pasa es que después las ciencias sociales todas quedan muy pegadas. La geopolítica lo que está pegada es a la tierra, por llamarse geo. Digo, a cuestiones de poder, pero siempre mediada por la tierra o por un espacio. Ahora tenemos el espacio que geopolítico es el espacio global, pero es un espacio. ¿Sí? ¿Te contesté más o menos? Sí. Cuando empieza a explicar lo otro, se me empieza a perder un poco la geopolítica. Bueno, igual, lo que a mí me interesa de la geopolítica cuando trabajemos es este concepto de todas las, o sea, no voy a preguntarles qué diferencia entre la geografía política y geopolítica, porque son discusiones incluso entre los teóricos, por eso le traje muchas. Lo importante es la idea de pensar la relación que existe entre la ciencia política, la geografía, la historia, ¿sí? Los recursos, la economía, en la geopolítica, en un conflicto determinado, en un tiempo y un espacio acotado. Para poder hacer eso, ¿ustedes lo ven todavía? No. No ven ahora, ¿no? La pantalla. No, bueno, todavía no. Bien, porque en realidad se ve que lo hice mal. A ver. ¿Dónde estoy? Acá. Voy a tratar de compartir la última de las diapositivas que tenía, que es para ver algunos momentos geopolíticos. Esto, ¿vieron que fuimos diciendo épocas? Bueno, vamos a ver si lo podemos ver, que es una sola liñita de tiempo. Que tiene que ver con esto de... ¿Se ve? Ahí está. Con el sistema político mundial, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, a ver, acá hegemonía europea, estoy hablando de 1815 porque, ¿qué tenía que ver 1815? Otra vez, ¿se acuerdan? El Congreso de Viena, la restauración, ¿no? Todo lo que había pasado después de Napoleón, ¿sí? Hasta 1871, ¿sí? Que hay una crisis, es la hegemonía europea. Después comienzan los imperios, ¿sí? Hasta la Primera Guerra. Después tenemos el mundo de entreguerras, o sea, tenemos entreguerras en el medio, crisis económica del 29, las guerras mundiales. Después tenemos un periodo que se llama el mundo bipolar, que es esta idea de o sea, existen dos frentes, o la Guerra Fría, hasta la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética. Y a partir del 89 o 91 vamos a tener este mundo multipolar. ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Acá la geopolítica es una cosa, acá es otra, acá es otra, acá es otra, acá es otra, y hoy, en 2021, es otra. ¿Se entiende cómo va cambiando según lo que va sucediendo? ¿Sí? Sí, se entiende a partir del momento en que usted dijo que más que anticiparse a las cosas, surge con posterioridad las cosas para explicarlas. O sea, primero las cosas suceden, el mundo se va dando de determinada forma, determinadas situaciones, poderes, distribución del espacio, y después la geopolítica se va modificando para adaptarse y para explicar lo que está pasando. O sea, a partir de ahí sí se entiende. Igual habría algunas cuestiones que te diría... Algún teórico alemán te diría, Hitler hizo geopolítica cuando dijo, lo primero que toma, ¿cuál es la primera acción que hace? Por ahí a ustedes les gustan más las guerras mundiales. ¿Invasión a Polonia? No, pero previo a eso... El espacio vital, cuando habló del espacio vital, que eso ya sería una acción geopolítica. Pero lo primero que toma, la Alsacia de la Lorena... Sí, al lado de Francia para quedarse con los Vosgos y Selva Negra, el mayor recurso de minerales. O sea,
la guerra comienza desde la Primera Guerra Mundial, peleándose por ese pedacito, porque de un lado se llama Selva Negra, que son los alemanes, y del lado francés se llama los Vosgos. Pero esa estructura tiene hierro y tiene carbón. Entonces, lo primero que va a tener que hacer cualquiera que está pensando en la guerra es buscar el recurso para no depender de otros. Entonces, hay una geopolítica energética. En un momento vamos a ver todo este tema de qué pasa si Rusia corta el suministro de gas a Europa. El gas de Europa viene de la zona de los Urales, viene de Rusia. Fíjense el despiole que se armó por un barquito que se trabó en el canal de Suez, ¿se acuerdan? El mundo quedó parado. Bueno, imagínense si eso se volara, caería la economía. Digo, esos son puntos geopolíticos que hay poder donde uno piensa que no hay poder. Claro, profe, uno lo entiende más esto de la, digamos, de una forma la geopolítica, si se aleja de esa, tomando la interacción del mundo del espacio físico y la actividad humana, cuando se aleja de esa geografía descriptiva, bueno, ahí es como que se va entendiendo. Yo por ahí me equivoqué y ahora lo repensé y tal, la intervención ya sería por la fuerza, ya estaría alejado del tratado o de algo, de una intención geopolítica. Así que tenemos una serie de conflictos geopolíticos que están dados no solamente por territorio. Por ejemplo, de los que vamos a trabajar, pero si yo quisiera trabajar en migraciones, ¿sí? Las migraciones son conflictos geopolíticos. ¿Por qué un pueblo migra? ¿Por qué se va? O se va por hambre o se va por persecución, pero por algo se mueve un pueblo de un lugar a otro. Ahí hay una cuestión. Y son capaces, ¿por qué la gente muere en el mar Mediterráneo? Digo, porque la vida es peor. O se acuerdan, hace 2 años fue cuando desde Guatemala fueron caminando hasta la frontera con México y había dicho Trump que iba a disparar sobre los que quisieran cruzar. O sea, evidentemente, ahí hay cuestiones geopolíticas. Ahora, ¿por qué se mueven? Porque seguramente alguien les expropió los recursos. Digo, en algún momento los recursos que tenía Guatemala fueron utilizados en demasía por el imperialismo, ¿sí? Por una industrialización determinada, lo dejó con hambre. ¿Se entiende esto? O sea, lo que tiene para mí, es lo que me gusta por ahí de la geopolítica, es esta idea de poder juntar un montón de cuestiones más cercanas a la historia y a la ciencia política que a la geografía física. Ahora, yo necesito conocer un mapa, yo necesito saber dónde están los lugares, no digo que no. Es más, incluso esta geografía es hasta más atractiva para los pibes en la escuela. Esta cuestión de poder buscar, no sé, la guerra del agua en Bolivia, ¿sí? Durante el primer gobierno de Evo Morales, ¿sí? Donde masacran un montón de gente. Esa guerra del agua tiene que ver con una acción política, geopolítica. Habían privatizado el agua, entonces no entregaban agua, ¿no? Entonces, el Alto no tenía agua, cuando en realidad, en la ciudad de La Paz, el agua viene del Alto, ¿sí? Porque viene de hielo. Entonces, digo, hay una cuestión que provocó una guerra, entre otras cosas. La toma del poder de Áñez en contra de Evo Morales es por el litio. O sea, este tema de se necesitaba el litio y Evo Morales no quería aceptar la negociación del litio. De hecho, negoció la explotación con China y China le daba la planta para utilizarla, le vendía el tema de la planta y en un momento dijo, no, vamos nosotros, les traemos, y dijo, no vienen ni los chinos. O sea, la planta o es del Estado o no es. ¿Sí? Bueno, estas cosas son cuestiones geopolíticas. Lo que vamos a ver después en Americana, cuando veamos la guerra por el salitre, ¿sí? El guano, esta guerra del Pacífico y en Serrar, también son cuestiones geopolíticas, donde hay un montón de cosas que juegan.
Pero no es solamente a ver quién tiene más poder, porque no es que es Estados Unidos, Rusia y China. Todos hacen geopolítica. Por eso dentro de la geopolítica está la geografía electoral también. Porque hay una visión de cómo manejar determinadas cuestiones. Por ejemplo, yo puedo manejar desde la política y desde la ciencia política todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, por ejemplo. Pero yo puedo manejar las políticas públicas, pero si no conozco el territorio, ¿cuántas políticas públicas se caen por no poderse llevar a un territorio concreto? ¿No? Si hoy las políticas públicas no llegan a los sectores más vulnerados a través de las organizaciones sociales, por ejemplo, el Estado no lo podría hacer. Digo, porque el que está en esos territorios son las organizaciones sociales que no tienen nada que ver con el Estado. Algunas tendrán alguna... Piensa cuando hace poco tiempo atrás nos reíamos porque le habían dado a la gendarmería no sé cuántos guanacos, no me acuerdo dónde diablos fue en el norte, para que los tipos se metieran en un lugar en que únicamente podían entrar con guanacos. Entonces, claro, nosotros desde acá veíamos cómo se pertrecha, digamos, la gendarmería en, no sé, Jujuy, Salta, o no sé dónde diablos era, con guanacos, y nos parece gracioso, pero es el recurso del lugar. Y digo, por eso me parece interesante, pero por eso les decía esto de los movimientos sociales. ¿Ustedes creen que se podrían llevar a los comedores, sí, a los merenderos que están en la mayoría de los barrios marginados, en las villas y demás, si no estuvieran los sectores de los movimientos sociales? Sería imposible. Si se les reconoce un sueldo, sí, a las cuidadoras, es porque es fundamental. Bueno, esa es una política pública manejada por la política, pero que cuando la lleva al territorio necesita ver qué estrategia utilizar. Muchas políticas públicas se pierden porque no tienen en cuenta el territorio. Entonces, lanzan dinero a lugares que no van a llegar nunca. Entonces, no sé, una tontería. Tener la tarjeta alimentar evita que alguien me cobre para tramitarme la tarjeta. Digo, que eran con los punteros. Digo, hay una serie de cuestiones. Bueno, hay que conocer el territorio. Bueno, esto también hace la ciencia política. Armar la política pública, ¿sí? Y después se lleva a determinado lugar. Ahora, ¿por qué se hace? Por política pública. ¿Qué podría en algunos lugares tener que ver con algunos territorios y en otros no? Por eso decía lo de la geografía electoral. Yo también desde el Estado puedo decir a qué recursos dónde los pongo y dónde no los pongo. A quién le doy más y a quién le doy menos. ¿Sí? ¿Se entendió ahora o hice mucho más enchastre? No, sí, se entiende, se entiende. O sea, esta idea es para que tengan en cuenta que no les voy a decir, a ver, quiero que me definan la geopolítica, la geografía política. Nada. Menos no le mal, voy a... porque no podría, le digo. Tengo que estar 10 minutos hablando. Lo que sí me voy a dar cuenta que entendieron por geopolítica cuando estén haciendo el estudio de un caso geopolítico. Digo, si yo estoy usando todas las variables, todas las escalas, la idea es abrir la cabeza para mirar algo más que lo puntual que a veces hacemos en historia, que el hecho puntual, sino acá hay cosas como más grandes. Estoy pensando, no sé, si yo quisiera pensar en Cuba, ¿es una cuestión geopolítica? El bloqueo de Cuba, por ejemplo. Hay una cuestión geopolítica sin ninguna duda. O sea, por lo menos Estados Unidos lo entendió de esa manera. Ahora, en este mundo no bipolar, ¿es negocio? No, lo que hay ahí es un castigo a alguien que hizo algo que no correspondía y que en el sistema anterior. No pueden volver atrás de Cuba. No pueden sacar Guantánamo. Es que no sé si no pueden volver atrás. No, para mí forma tiene que haber alguna otra cosa. Pero además ¿ustedes creen que les cambiaría, de hecho, les cambiaría la vida? O sea... No, a ver, también hay una política eterna norteamericana de tener alguna especie de enemigo público número uno. En este caso, Cuba no sería el enemigo público número uno, pero sí es una especie de enemigo de segunda línea actualmente que le sirve para determinadas políticas. Sí, pero que le generó un desarrollo científico que nunca imaginaron, porque en realidad lo que era con Cuba era ahogarla
¿sí? Para que se murieran a sí mismos no teniendo nada, y hizo un desarrollo científico tecnológico que les convendría más liberarlo para meterle capitales en algún momento por otro lado y transformarla otra vez en capitalista. Digo, porque va a llegar un momento, vieron con los hoteles, pero hay una idea de... Sí, igual Cuba como que vive en dos épocas distintas simultáneamente. Tiene una determinada parte, obviamente estamos hablando de los desarrollos médicos y todo, que vive en el siglo XXIII. Hay otra Cuba que vive en el siglo XVIII, simultáneamente. O sea, porque yo he visto, por ejemplo, los autos que circulan por Cuba, eran todavía peor que el 19 mío, por ejemplo. El único problema es que ahí lo que hay que pensar es ¿qué valor tiene un auto? Digo, esta es una concepción más difícil de pensar. ¿El valor del auto es para que el otro vea que tengo el auto más caro, o el valor del auto es los pocos autos que llegaron y que quedaron de la época anterior lo tengo que usar y es lo más valioso que hay tener un auto? Bueno, igual ¿se entiende? Hay como una cuestión. Admitamos que es una islita también, ¿no? O sea, yo calculo que la recorro con mucha más rapidez de lo que llevo a Mar del Plata, desde mi casa. Está bien, pero lograron un desarrollo habiendo sido encapsulados de alguna manera. A lo que voy ahí, hay muchas de estas cuestiones. Yo estaría pensando, ¿por qué en las Malvinas no hay desarrollo científico? Son islas, con capital tienen el mayor per cápita de toda América, ¿no? La cantidad de dinero que ingresa. Porque para los ingleses no es importante que haya un desarrollo más que lo económico y el lugar estratégico que ocupa. ¿Se entiende esto? Como hay como decisiones también que se dan durante la historia. Hay cosas que se vuelven atrás y cosas que no se vuelven atrás. Profe, y lo que está pasando en Colombia, ¿que correspondería a la geografía, a la geopolítica o a las ciencias políticas? No sé. En realidad, ¿de Colombia qué? Porque hay como dos cuestiones. Las manifestaciones que empezaron por una reforma y después ya hay una puja política por el poder con el gobierno y se extiende a lo largo del tiempo, se empieza a extender esta manifestación, pero ya se empieza a expandir más allá de lo que era la reforma. Es más, el primer problema geopolítico que tiene Colombia con Venezuela terminó siendo la Argentina el mediador, porque se iban a matar cuando estaba Chávez por la frontera, porque decían que había narco de un lado, sendero del otro, digo nada. Ahí era un problema de límites. Por esto que venimos viendo, vieron cómo se fueron separando la gran República Bolivariana, entonces, o esta República de Bolívar, este grave problema de cómo se separaron. Hoy tiene dos cuestiones. Es una cuestión política, lo que está sucediendo, ¿sí?, que tiene que ver con las políticas del neoliberalismo y lo que han hecho y las reformas y demás, pero a su vez, para Estados Unidos, por ejemplo, puede ser un problema geopolítico. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tiene puesto la mayor mira hacia Venezuela en contra de Maduro. ¿Se acuerdan que cuando fue toda la política de Guaidó que iba a cruzar la frontera? Ahí era geopolítico para Estados Unidos. Ahora es un conflicto interno que tiene que ver con el 2001 en la Argentina. Digo, esta cuestión de económicamente Chile. Uno dice, ¿qué pasó Chile? Y bueno, es esto. El neoliberalismo, vieron que la consigna de Chile es, no son 30 pesos, que era lo que había aumentado el subte, o el transporte, eran 30 años. Tenían todavía una constitución de la época de Pinochet. Digo, estas cuestiones son de política interna. Ahora, cuando esto amenaza a algunos sectores determinados, se transforman en geopolítica. Por ejemplo, lo que es geopolítica para Estados Unidos no es para nosotros. ¿Se entiende esto? Por eso digo, los actores se van como relacionando. Profe, para nosotros. Sí, decime. En ese sentido, la desterritorialización, entendida como apropiación del territorio del Estado, pienso en el narcotráfico. Hay un sector público, vos podés pasar, pero no te vas a meter en la Villa 31 si sabés que ya hay un poder que de alguna forma no es oficial. ¿Eso dentro de qué entraría en relación al Estado? En realidad,
ese es un tema de un abandono del Estado, porque el Estado tiene que controlar de última todo lo que sucede, ¿no? No puede haber otros estados en sí mismos, porque además ni siquiera es independiente, es un delito. Digo, no es el caso de Chiapas, ¿no? Que está conformado como un Estado adentro del Estado. Acá es un delito. Claro, por eso lo preguntaba. Eso no entra en qué, digamos, ¿cómo lo podríamos caracterizar dentro? Existe una geografía, que es la geografía del crimen, por ejemplo, ¿no? Como hay una geografía de desigualdad. Todo lo que está, que a su vez forma parte, por ejemplo, lo que pudiera pasar en una villa, cualquiera de ellas, y con el narcotráfico, digo, no por la villa, sino por el narcotráfico establecido en ese lugar, para cualquier gobierno nacional o provincial o el gobierno de la ciudad, en realidad son cuestiones de seguridad, ¿no? Porque es un delito, es una cuestión de seguridad. Ahora, yo tomé como gente que no quiere vivir ahí, digamos, migra hacia otros lugares. O sea, bien, pero por un problema de seguridad. Ahora, mi problema es, si es un cártel colombiano o un cártel mexicano, ya no es un problema de seguridad. Estoy hablando de otra cuestión que excede, porque puede pasar. Una cosa que sean 4 que venden falopa que alguien les dio, y otra cosa que pertenezcan a un cártel, no que tengan 4 plantitas, sino que pertenezcan a un cártel que es como el de Juárez, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahí hay una cuestión que ya para resolverlo se necesita un acuerdo geopolítico entre México y la Argentina para resolverlo, o entre México y Colombia. ¿Se entiende esto? O sea, es bien, como... bien. Lo pregunté más en ese sentido, porque Bien. pensé en México y los atentados Exacto. políticos. Exacto. Profe, pero también ahí en ese punto esto se entrevera mucho, porque, por ejemplo, está Sendero Luminoso, que es una organización política de izquierda y que, sin embargo, se financia a través del narcotráfico. Entonces, digo, es una... Si Sendero Luminoso opera en Argentina, deja de ser un problema de seguridad, pero también es muy difícil de abordar, porque no podés hacer injerencia en la política peruana, por ejemplo, es complejo, es una relación compleja. Exacto. Para la Argentina en realidad sería un problema de seguridad. ¿Sí? Porque en realidad está cometiendo un delito. No político, sino trayendo el narcotráfico. ¿Sí? Ahora, es muy difícil esto. Por eso digo, esta idea de ir pensando cómo el mundo tiene un montón. No es que los problemas son entre Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética, que ahí era fácil. Entonces, guerra de Afganistán, tropas rusas o soviéticas en ese momento, tropas norteamericanas. Ahí es fácil. Sí, Rodrigo, es así, las agrupaciones se financian desde la ilegalidad, o peor, se financian desde la ilegalidad y a veces se financian con cajas del Estado, en algunos países también, ¿no? Porque la corrupción llega a caja del Estado. Así que, pero sí, las organizaciones paramilitares. Sí, Valeria. Tomando el ejemplo que dio el compañero, ¿no? Por ejemplo, las villas, podemos decir entonces que con todo esto que nos explicaste se pueden confluir también varias ramas. Puedo tener tanto cuestiones geopolíticas, geográficas, políticas internas, sociología. Exacto. Porque digo, así nace también un poco la geografía, este ejemplo que daba de las ramas y de la raíz. No hay algo claro, dependiendo del caso, también pueden articular varias, ¿no? Exacto. O se concentra en una. No, en realidad se va a concentrar en aquella que tenga injerencia directa. Si tengo que pensar en políticas públicas, juego desde la ciencia política. Ahora, si tengo que hacer la distribución de los terrenos, voy a trabajar desde la geografía o de los geógrafos o de los agrimensores. Digo, algo que no le ha gustado nunca a las ciencias duras, donde están separadas la química, la física, es que las ciencias sociales es un conjunto de ciencias, cada una con su identidad, pero que trabajamos en conjunto. ¿Hasta qué punto podemos separar? Piensen ustedes, cuando dan clases, ¿hasta qué punto pueden separar la historia de la geografía? La historia de la geografía de la sociología, ¿no? Digo, cuando estudian historia, no cuando dan clase, sino cuando estudian. ¿Pueden separar?
Está tan dividido. Bueno, ahora vamos a hablar del espacio. Ahora, si yo no conozco un espacio, no puedo pensar cómo se dan determinadas revoluciones o al revés. ¿Se entiende esto? Van de la mano una con otra. ¿Cómo? Van de la mano una con otra. Exactamente. Durante muchísimo tiempo, cuando yo empecé a estudiar, la geografía era una ciencia auxiliar de la historia. O sea, era ciencia auxiliar, y para la geografía la historia era una ciencia auxiliar. Como que yo le pedía algo. No, ahora son ciencias sociales. Este nuevo paradigma cambia y nos hace pensar al mundo como un todo. Esta es la diferencia. Aparece para todo la multiperspectividad. La perspectiva. Ahí está. Gracias, Analia. Digo, esto de todo tiene múltiples perspectivas. Y la puedo abordar de distintos lugares. Y el mismo caso lo puedo mirar ideológicamente de distintos lugares. Y para unos es una cosa y para otros es otra. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que quiero trabajar con ustedes de geopolítica? Esta idea de una idea de mundo, ¿sí? De sistema mundo, que en algún momento pensó Wallenstein, pero además interconectado, no es esto de primer mundo, segundo mundo, no, cada cosa se interconecta y la idea es, puedo ir a algo muy local que puede terminar siendo algo global, ¿entiende? Estoy pensando pura y exclusivamente en la pandemia, de algo que era local, terminó siendo global, y la vacuna termina siendo una cuestión de poder geopolítico, a ver quién pone vacuna en cada lado. Ya ni siquiera de dinero, porque no estamos hablando de cuánto vale la vacuna, juntemos para comprarla. Es un bien escaso, lisa y llanamente. Y ese bien escaso está en manos de otro. Ahora, la geopolítica será, bueno, tanto China como Rusia tienen claro que la mejor manera de actuar geopolíticamente es poner en territorio americano fábricas de la vacuna. Iba a ser con Bolsonaro, ¿se acuerdan que el primero donde iba a ir la Sputnik iba a ser a Brasil? Pero bueno, Bolsonaro está como medio inestable en sus definiciones, por no decir otra cosa. Ahora viene a la Argentina. ¿Por qué? Ahí es una actitud geopolítica. La vacuna era por una cuestión científica, pero poner una fábrica en Argentina que a su vez provea al Cono Sur, digo, es separarnos del patio trasero. ¿Se entiende esto? Por lo menos para la geopolítica norteamericana. Yo no sé si Argentina lo hace con ese criterio. Argentina quiere vacuna, punto. Y si además de tener vacuna, tengo mano de obra calificada para eso y puedo tener fuente de trabajo, mejor. ¿Se entiende? No tengo idea porque no formo parte de ningún gabinete, no sé por dónde lo piensan. Pero digo, lo que para nosotros sería una solución, por ahí, para Estados Unidos lo ven con horror que la fábrica esté acá. Y bueno, eso servirá para negociar la deuda por ahí. Digo, ante la duda, bueno, yo te sigo poniendo acá la vacuna. Entonces, esos son juegos geopolíticos. Cuando dicen, ¿por qué los presidentes viajan por el mundo? Son negociaciones geopolíticas. Van a buscar una cosa, porque el mundo está financiado desde el Banco Mundial, desde el Club de París. ¿Se entiende esto? Lo único que hizo la pandemia es de haber dejado, durante un periodo que creo que va a ser como lo que va a quedar en la historia, ¿no es cierto? Del año pasado, que el mundo quedó detenido, ¿no? Hubo un periodo, después ya no, pero en un momento todo el mundo quedó estático. ¿Se acuerdan cuando empezaron con el tema del virus? Una vez que el virus llegó a Europa, Estados Unidos, todos quedamos metidos adentro. Sí, que fue cuando la Tierra sacó la cabeza del agua y pudo respirar un poco. Después volvimos a de nuevo. Esto era impensable. O sea, el mundo quedó detenido. Detenida las fábricas. O sea, el sistema capitalista que tiene que tener la producción quedó frenada. Después volvieron sin ningún problema. Pero ¿se acuerdan que hubo un periodo donde se hablaba del cielo, los pececitos? Bueno, todo el mundo estaba dentro. Como si hubiese sido, no sé, la llegada de los marcianos. Pero encima sin armas, porque la llegada de los marcianos de última se hubieran puesto los soldados norteamericanos. Hasta los animales estaban desconcertados. Tal cual. En un pueblito cerca tengo un familiar en Junín, aparecieron pumas, o sea, cosa que nunca se había visto. O sea. Sí,
En Mar del Plata salían los lobos marinos y caminaban por el puerto, por las calles del puerto. En Italia. Cuando el lobo marino no se acerca, sí. En Italia, digo, los delfines también empezaron a crecer, o sea. Exactamente. Que no había. Entonces, ¿se entiende? Esto también, yo a veces pienso, ¿cómo se va a contar la historia de este periodo? Bueno, eso fue la detención del mundo. Es como si se hubiera desenchufado, se nos cortó la luz a todo el mundo al mismo tiempo y se desenchufó. Y vivimos, o sea, esto también muestra esto, ¿no? Que antes decían, no, bueno, si se para el sistema, el mundo se cae. La enfermedad fue peor que la caída del sistema, más allá de las caídas económicas. Bien. Pero, perdón, pero también para mí lo que se vio es que la humanidad tampoco estuvo a la altura, me parece. Tanto de empatía que se habla y demás, para mí que nos va a hacer mejores, qué sé yo, para mí fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Yo creo que hubo una visión romántica de la pandemia, que todo iba a ser, porque teníamos miedo de morirnos todos, pero cuando aparecieron otras cuestiones salieron las peores cosas de la gente y del sistema y nada, pero digo, no. Fue una visión romántica. Al principio parecía, bueno, se paró el mundo, Dios iluminó a todo el mundo se hacía religioso. Después se olvidaron del otro. Iban, le hacían los mandados a los viejitos y después, si ahora le tocan el timbre... Aplaudíamos a los médicos, le llevábamos la comida, como dice usted. O sea, fue todo muy romántico. Ahora, hasta acá llegaron. Para mí, digo, hay como una cuestión, pero eso... Profundizó más lo que es cada persona. Profundizó más lo que es cada persona. Hay gente que sigue siendo muy solidaria y hay gente que es una turra y profundizó lo que es cada uno, digamos. Pero en un momento parecía que todo el mundo era bueno, ¿no? La imagen. Ahora, también es cierto que lo que demostró y quedó en blanco y negro todos los invisibles. O sea, la pandemia visibilizó a los sectores que estaban invisibilizados y puso en la mesa las mayores desigualdades del mundo. O sea, el hambre, la pobreza, la marginación, la gente que no tiene techo, la violencia de género, todo se puso sobre la mesa. Absolutamente todo. No, lo que antes no se veía, ahora se vio todo junto. Se auguraba también el fin del capitalismo en un momento y ahora resulta que lo único que se puede hacer es salir a trabajar. Es incluso peor que el peor capitalismo posible. Podés salir de tu casa solo para trabajar. Es impresionante. Tal cual. Y más todavía. Y creo que potencia, para mí el gran cambio, bueno, uno no puede hacer predicciones, la verdad que no es parte, ¿no?, del análisis, pero sí es cierto que pareciera como impulsar o ser el puntapié, digamos, de una política que como que todavía faltaba, dentro del mismo capitalismo, obviamente, pero que todavía ese paso que todavía nadie se animaba a dar, que empresas grandes como Coca-Cola hacían hacen esto del viernes de home office, eso que era como algo muy extraño, que lo hacían muy poco. Y esto me parece que va un poco en ese sentido que también, o sea, genera un montón de movimiento menos, o sea, económicamente el impacto de tener todas las personas que vos tenías en una oficina, de repente, trabajando desde la casa, y yo creo que porque dudo que volvamos a los niveles de presencialidad, por lo menos con respecto a lo laboral, a los niveles de presencialidad previos a la pandemia. Dudo. Será la mitad, será 2 días, un día, lo que sea, pero me parece que ese espacio laboral reconfigurado en los hogares genera un impacto tremendo en el transporte público, en las economías de los centros urbanos, digo, en la gastronomía. El impacto es tremendo, incluso hasta ambiental, porque digo, al haber menos movimiento hay menos contaminación, menos uso de combustible fósil, digo, los impactos creo que van a ser grandes, si es que se continúa, ¿no?, con esto, pero que es lo que pareciera, porque también mismo el capitalista que busca la rentabilidad permanentemente, le conviene tener que te quedes en tu casa, que voy a pagar un edificio de oficinas en el centro que me arrancan un ojo de la cara para pagarlo, y encima te tengo que dar una computadora, encima anda a tu casa, trabajá en tu casa, y para mí es un costo menos, y
creo que en términos de rentabilidad va a ser un impacto grande. Y es más, y una cosa peor, el no estar en un mismo espacio hace que pierdan efectividad los sindicatos, las leyes obreras, digo, algo que nunca había pasado, porque siempre el movimiento obrero, el que hacía los reclamos, acá se desmantela porque no tengo la posibilidad de estar con el otro, de discutir con el otro. No es lo mismo discutir en Zoom. No es una cosa que discutamos de determinados lugares, pero ustedes se imaginan que los obreros que trabajaban en la fábrica, en la textil, se van a poner a discutir de la cuestión sindical cuando lo hacían en el almuerzo, donde el delegado iba y le decía, che, mirá, pasa esto, o le pasó esto a la compañera que se lastimó cuando nada. Digo, esto también desestructura algunas cuestiones. ¿También? Sí. No, que quería decir que digo, también no sé, es todo esto también, qué sé yo, para una economía que no está toda blanqueada, es complicado también. Me acuerdo cuando estaba todo cerrado, no sé, yo que no estoy bancarizado, por decir algo, era difícil pagar las cosas, ir a depositarte vos plata para poder pagar y qué sé yo, no me quiero imaginar en otros sectores, es complicado también ese tema, ¿no? Por eso digo, es todo bastante complejo. Sí, Maxi, ibas a decir algo. Con respecto a lo que mencionabas de la sindicalización, el ejemplo clarísimo de la organización misma del 46. O sea, el centro de estudiantes, digo, no hubo elecciones, el CAI no participan, hay organizaciones, agrupaciones que estaban súper comprometidas con la política del 46, más allá de las simpatías o no, digo, pero hay agrupaciones que han prácticamente desaparecido, porque la política misma era pasar por un aula, golpear, ahora quién va a entrar a un Suma, profe, disculpe, ¿puedo hablar con los chicos un minuto? Es decir, eso no pasa. No, afectó a todos, sí. Eso es increíble, claro, yo lo pensaba ayer, lo hablaba con Jessica, que es nuestra delegada, y ella me comentaba esta cuestión de que están buscando estudiantes que están electos para el CAI y que no participan, y que también eso, digo, no hay, al no haber un vínculo humano, se desnaturalizan ciertas prácticas. Ojo, quizás con el tiempo se recuperan o se reconfiguran, pero es cierto que te deja mal parado en algunas cosas. Sí. Facundo, ¿ibas a decir algo? Me pareció que te había desmuteado, ¿o no? No, la acompañaba Maxi, digo que afectó, digamos, desde el punto de vista de que lo analices, afectó a todos, digamos, porque como dice Maxi, no va a haber un contacto, hay muchas cosas que desaparecen o quedan en la nada. Esto del CAI es cierto, no, como dice Maxi, no puede venir ahora un chico, hola profe, ¿me das? No se puede, hay cosas que no se pueden hacer y bueno, pero sí, es como dice Maxi. Por eso digo, y bueno, ¿cómo se contará esta historia? No lo sabemos. Si se contará alguien la contará desde las vacunas, si habrá una geopolítica, alguien la contará desde las desigualdades, bueno, un poco es esto lo que quería plantearles. Profe, yo escuché también por parte de científicos que decían que el virus vino para quedarse, como el virus de la influenza, y que vamos a tener que usar el barbijo para el resto de nuestras vidas. No sé si será cierto, ¿no? Pero es algo que deja mucho que pensar, ¿no? Sí, la verdad que estamos en la incertidumbre, y lo peor de todo es que antes estábamos en esta idea mítica que, bueno, va a pasar dentro de poco, vamos a salir todos a festejar. Claro, profe, lo que nos tiene así mal es que no tenemos una fecha, que si ese termina el año que viene, bueno, nos aguantamos que termine esto, pero tampoco nos dice cuándo va a terminar ni nada. Entonces, es que nadie lo puede saber. Entonces, este es un tema. Si encima la gente que se vacune tiene que seguir cuidándose hasta que le hace efecto por un lado, y por otro lado puede suceder lo contrario, de que haya un sector grande que no se vacune, y como no es obligatoria la vacuna, tenemos problemas. Digo, claro. Cuando desapareció en un momento en el mundo el sarampión, la viruela, era porque existía algo que llamaba la vacuna internacional. Para sacar el pasaporte, cuando yo era chica, tenías que llevar el certificado que estabas vacunado contra la viruela. Sí, igual, profe, en Israel hay países como que ya están vacunados la mayoría de la población y como se está yendo el virus, dicen.
como ya está, no es lo mismo, ya hay gente sin barbijo, ya... Gastón, en Liverpool, Inglaterra, están haciendo experimentos con gente que está vacunada con las 2 dosis, a ver cuáles son los efectos, a ver si se produce algún contagio o no, en Inglaterra obviamente, ¿no? Bueno, en Estados Unidos vi que lo habrán visto todo, que estaban vacunando en las playas y estaban también haciendo experimentos con grupos que estaban vacunados con las 2 dosis, a ver si hay algún efecto adverso o si pasa algo. O sea, uno tiene la esperanza, ¿no?, de que si se logra vacunar a todas las personas con las 2 dosis, a ver qué es lo que pasa, si podemos hablar de tirar los barbijos, como es lo que todos sueñan, o esperar, ¿viste? Por lo menos vemos eso. ¿Saben cuál es el otro problema? Están hablando de países donde pueden abastecerse sin dejar entrar a nadie. Digo, estoy pensando en Inglaterra o en Gran Bretaña, sí, que puede cerrar su frontera porque es una isla, o lo puede hacer Israel. Ahora, ¿qué pasa cuando hay circulación de gente? Viven del turismo. Estados Unidos, ¿ustedes creen que no va a dejar que entre la gente? Europa, que dice que va a pedir certificado de vacuna. Porque esta es la otra cuestión. Hay otras industrias que dependen como el turismo, o la idea de llevar transporte de cosas. La gente se moviliza. Entonces es muy difícil que se termine en un lugar, a no ser que nos encerremos en la frontera si no nos movamos, lo cual implicaría imposible. Y acá en Argentina, profe, la pregunta... Y acá más difícil todavía, pero digo, nada, se hace complejo. Pero bueno, yo lo que quería les voy a pasar esto, a mí me apasiona la geopolítica, me parece como un lugar donde uno puede poner pie y plantear y analizar conflictos sin que me lo cuenten solamente de un lado, ¿no? Y pensar en el mundo que nos rodea. Espero que ustedes en algún momento los pueda convencer de que no es una materia aburrida, porque en realidad lo siento como algo particularmente me gusta, pero la idea es que es esto, no me importa la definición geopolítica 2 puntos, por eso les di todas estas, pero sí la concepción de geopolítica. Profe, vinculando los dos temas, el conflicto geopolítico que está como en ciernes es con respecto al origen, porque si bien parecía como que se había apaciguado esa investigación o esa situación, hay una presión, desde Occidente hay una presión cada vez más fuerte hacia China por la apertura del laboratorio de Wuhan para encontrar el origen. Parece que supuestamente se contagiaron unos científicos del laboratorio, más o menos en noviembre, y fue como un pequeño brote ahí en el laboratorio. Entonces, también entran ahí juegos de espionaje de alguna manera hay que investigarlo y China no te va a abrir la puerta para hacerlo, y es un conflicto grave, porque si se llega a comprobar que efectivamente el virus no es una mutación natural, sino que se escapó de ese laboratorio, ¿en qué termina? Y lo que le conviene, por ejemplo, a Estados Unidos es que se haya escapado del laboratorio para cobrarle los costos al banco chino, que es el mayor capitalista del mundo, y cobrarle la deuda, porque esto también es así, ¿cómo desmantelo el poder de China? Si en algún momento no lo genero como culpable para que pague. Perdón, yo creo que entre potencias mucho no se van a... Porque si no entraría después China a decir, bueno, vos tiraste en Napalm en Vietnam y vino el VIH, qué sé yo, me parece que entre ellos es como que... Sí, pero sí no. es un momento para generar un odio hacia otro sector, porque esta es la otra. ¿Cómo se terminan generando las guerras en líneas generales? Se genera primero el odio hacia el otro antes de declarar la guerra. O sea, los alemanes no asesinan a los judíos de la noche a la mañana. Se viene generando esta idea del odio. Lo que sucede en África es lo mismo, ¿sí? Entre los Hutu y los Tutsi. O sea, hay un odio del otro. Si yo genero el odio al chino, empiezo a odiar a los chinos son los responsables de los chinos. Hay una cuestión de persecución después y de destruirle incluso esto de no hacer negociaciones económicas. Hay un montón de cuestiones. Por supuesto que todas las potencias necesitan, o por lo menos
las potencias occidentales necesitan la existencia de un otro que es el enemigo. Las occidentales no pasan por ahí, ¿no? Porque el odio entre China y Japón, que es histórico porque hubo invasiones de un lado y del otro, sí, han dejado de no registrarse lisa y llanamente, pero si China tiene que ir a invertir algo en Japón, lo va a hacer. O sea, si económicamente puede ir a poner ahí una base, la va a poner. O Japón, si para poder salir del ahogo que tenía con Estados Unidos, también se va a poner, digo, del lado de ellos. Es bastante complejo. Bueno, ¿preguntas? No. Por supuesto, como siempre, mi gran desafío es dejarlos con más... Bueno, Maxi. No, que Maxi no pregunta más, digo. Maxi no va a preguntar más ya. No, pero lo que digo es... lo que más me gusta es dejarlo más con cuestiones, con duda, que con certeza. Para eso está el resto de los profesores, para que le dé certeza. No es mi caso, cierto. en mi caso la idea... Eso tiene razón. Por eso que le van a dar certeza, así ordenadito. En mi caso no es esa la idea. La idea es, si los molesto un poquito, mejor. Así empiezan a repensar otras cosas y salen de la estructura de solo este texto para esto, solo esta definición para esto. Mire, no quiero deprimirla, pero créame, es la menos molesta de todos los docentes. Pero, y yo que para pensé... tirarle el ánimo abajo, pero... Claro, esto me lo hace a propósito para que me sienta mal. No, aparte es interesante, es un tema interesante, es una molestia buena, digamos, no es otro tipo de molestia de otros profesores, viste que... Pero no, está muy bien. Bueno, voy a detener la grabación así. La grabación se ha detenido. Bien. Les aclaro esto. En geografía, para el tema de la promoción, es importante la asistencia. Si alguien en algún momento no puede, no hay ningún problema, pero digo, tengo que justificar asistencia porque es lo que presenté para que el CAI después lo tenga, para poder tener la promocionalidad. Digo, tenía que justificar el tema de la existencia de asistencia. Una de las cosas que les voy a decir es que nosotros nos va a pasar como con historia, los que están cursando historia, que vamos a tener geografía el 8 y el 15, ¿sí? Para recuperar. Después, si bien el 22 no es feriado, no importa, esa semana no vamos a tener 21 y 22 y volvemos al 28 y al 29. ¿Sí? Porque si no, no nos va a alcanzar este mes, siempre y cuando no corten las vacaciones antes, que en algunos países ya lo están haciendo. Entonces, bueno, como para ir avanzando y no quedarnos en la nada. Vamos a tener 3 clases seguidas, después una no, hasta que podamos ver a lo que llegamos. Sí, Facundo. Es decir, lunes, martes de la semana que viene y después de vuelta lunes, martes de la próxima semana. Exactamente, si tenés la desgracia de tener historia y geografía, así es. Vas a tener lunes y martes, y después te doy feriado el 21 y el 22. Perfecto. Bueno, les tomo entonces lista. Hoy es primero. Ay, ahora también se despertó la gata. No sé si la escuchan. Alzolay. Presente, profe. Arzamendia. Presente. Aballone. Presente. Benítez. Presente. Ah, sí. Bonomo está. Cabrera, Caterín. Presente. Caterina o Caterine. Caterine se escribe, pero sí se Caterine. Bien. Castaña. La había visto. Presente. Casuseli. Presente, profe. Por eso, algunos los había visto cuando les di el enter. Sí, también. Correa. Cueva, Noelia. Da Costa. Presente. Bueno, de Richón, ¿cómo anda, Alexis? ¿Está mejor? ¿Se está reponiendo? Está mejorando, calculo. Hoy en particular no hablé con él, pero hasta ayer que hablé, sí, estaba un poco mejor. Contó que había querido ir a arrancar la moto no la arrancó, se agitó, tuvo como 15 minutos para cruzar la calle. No, es que vos te reís, pero la cuestión muscular es muy compleja en el COVID. Y porque es un problema que ataca a los músculos, también ataca a los órganos.
Digo, por eso hay problemas con la vista, hay problemas, digo. Sí, igual, ojo, antes tardaba 10 minutos en cruzar la calle y ahora con el COVID tarda 15, o sea, no es una cosa que tampoco lo afectó demasiado. Pero... Décima. Di Marcio. Presente, profesora. Díaz Nancy. Duarte Águeda. La había visto, me pareció. Sí, acá, profe, presente. Por eso. Fabiano Bussi, la vi. Fernández Agustín también. Ferrari también. Flores. Franchi. Acá. Bien. La gata llora porque quiere comer. No sé si se habían dado cuenta que ellos tienen su horario, entonces quiere comer ahora. Francisca. Presente, Gómez. profe. Francisca, acierto. Gómez Cristian. Presente, profesora. Agustín Diego. Gutiérrez Flores. Presente, profe. Uy, pobre Quiroga, que le robaron el celu. Porque es todo un garrón en este momento quedarse sin celu, además de lo que sale, digo. No solamente perder todo lo que uno tiene adentro. Leal Valeria. Profe, estuvo conectada y hace, no sé, 10 minutos se le reinició la compu. Y dijo No, por que eso avisemos. yo la vi, por eso, Bárbara, avísenme. Estuvo. Sí, Licer Fabricio. Profe dijo que tuvo problemas con internet y no pudo entrar, es lo único que dijo. Ok. Mancilla sí estaba. Martínez Capitao. Monteiro. Montenegro. Acá, profe. Moreno, Viviana, no. Mota, Juan. Sí, profe. Acá. Mulet también, porque me habló recién. Neira, Lucas, sí, ¿no? Neira, no. Oces. Pase. Palaminuta. Acá, profe. Pardo está. Petraca. Presente, profe. Ponte. Presente. Quevedo. Quiroga, bueno, ese es el que tuvo problema el celular. Quiroz Winkler. Robles. Acá, profe, Quiroz. Quiroz Winkler, es muy bien. Sí. Raúl es presente también, profe. Santini Jorge. Presente. Santini Lucas. Santoro Iván. Seijas Camila. Acá, profe, presente. Soma también está porque lo vi. Presente acá. Sosa Cristian. Valdés Nerina. Villalba Federico. Ahí está presente. Y después tenía, bueno, tenía los que están cursando, aquellos que Navarrete y Espínola, que están cursando Sí, como sí, presente. Por eso, los Presente. tengo también anotados, no hay problema. Vamos a tener las mismas características para el trabajo, así que no se hagan problemas. Vamos a manejarnos igual. Bueno, como verán, se puso densa. Estaba muy tranquila. Cuando no es la perra y la gata, insisto en esto, que el espacio es de ellos. Y yo a esta altura estaba en el profesorado. Ellos estaban tranquilos durmiendo y yo ahora los molesto. Cuestión geopolítica, profe, lo de los animales y el espacio. Tal cual. Es que en realidad el tema es de lo doméstico. Ella ha decidido que quiere estar arriba de la mesa. La gata que tiene más de 10 espacial y temporal también, porque a esta hora se ponen como locos, pues ya es la hora de la comida y están dando vueltas. Esta gata yo la tenía en la oficina donde trabajaba cuando me jubilé. De una oficina vino a vivir a mi casa. Vieron que los gatos grandes son difíciles que se establezcan en algún lado. Y se estableció y vive en la planta baja. No sube ni la escalera. O sea, es como que sé que es insoportable cuando quiere, pero es muy viejita, entonces me da cosita, pobrecita. Bueno, chicos, cuídense, nos estamos viendo el lunes que viene. Yo les voy a mandar el tema del programa
y los PowerPoint que le había dicho, y alguien que me había dicho de los videitos, a ver si encontraba algo de lo de historia, y de geografía vamos a ver si encuentro algo, alguna película, algo vamos a ir viendo como para utilizar otros recursos, pero además de recursos, me parece fundamental que ustedes también tengan recursos para sí mismos, ¿no? Los docentes tenemos un grave problema. En líneas generales, buscamos recursos para los pibes, para dar clases. Y a veces nos olvidamos de muchos recursos culturales que son para nosotros, ¿sí? El aprender otras cosas, no solamente la materia para los pibes, ¿no? Porque a veces le ha pasado, sobre todo docentes grandes, que quedan ahí como detenidos el tiempo, entonces no ven una serie, una película, esto que comentamos todo el tiempo, bueno, vamos a ir viendo alguna cosa que podamos agregar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, cuídense y nos vemos la semana que viene. Profe. Cualquier Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Chao, profe.